Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo otra grandísima biografía histórica. Os voy a hablar de Adolf Hitler. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Hitler nació en una aldea de la Alta Austria, muy cerca de la frontera con Alemania. Fue el cuarto hijo de Alois Hitler y Clara Pölz, quien era a su vez la tercera esposa de Alois. En su adultez, Adolf Hitler comentó que su padre solía azotarlo cuando él era pequeño. Se cree que Alois tenía problemas de alcoholismo. La familia Hitler solía mudarse a menudo. Adolf era un buen alumno de la escuela primaria, pero al llegar a sexto grado tuvo que repetir aquel año. Las ideas pangermánicas de su profesor de historia, Leopold Potts, influyeron en su posterior ideología. A los 16 años, Hitler abandonó la educación secundaria sin obtener el título. Posteriormente intentó ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, pues deseaba dedicarse a la pintura, pero fue rechazado por falta de talento. Durante su estadía en Viena, sus ideas políticas y militares, así como su antisemitismo, fueron dando forma a la futura personalidad de Adolf Hitler. No realizó el servicio militar a los 21 años, puesto que no quería servir en el Imperio Austrohúngaro junto a conscriptos judíos. A los 24 años cobró la herencia que le había dejado su padre, fallecido en el año 1903, y se trasladó a la ciudad de Múnich, en Alemania. En enero de 1914, las autoridades austríacas lo encontraron y lo obligaron a presentarse para realizar el servicio militar, pero finalmente fue declarado no apto. Hitler participó en la Primera Guerra Mundial como voluntario en el regimiento bávaro del ejército alemán. En el año 1916 resultó herido en una pierna y obtuvo el rango de cabo. Además, a lo largo de la guerra obtuvo 2 veces la Cruz de Hierro, una condecoración concedida por méritos militares. En el mes de octubre del año 1918 sufrió una ceguera temporal a causa de un ataque con gas mostaza, y cuando Alemania perdió la guerra el 11 de noviembre del año 1918, Hitler quedó abatido y, según su propio testimonio, tuvo un segundo episodio de ceguera temporal. En el año 1919, el gobierno alemán de la República de Weimar se vio obligado a firmar con las potencias vencedoras el Tratado de Versalles, por el que se responsabilizó a Alemania por la guerra y se le impusieron
costosas reparaciones de guerra. Hitler compartía la opinión crítica de muchos alemanes sobre el Tratado de Versalles, al que llamaban la imposición, y durante el periodo de entreguerras acusó al gobierno y a los políticos socialdemócratas de haber traicionado al pueblo alemán. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba en una situación de gran inestabilidad política y social. A las dificultades económicas se les había sumado huelgas y levantamientos como el que protagonizó la Liga Espartaquista en el año 1919, que alimentaron la idea del peligro comunista entre los sectores nacionalistas. La primera participación política de Hitler fue como espía dentro de su propio ejército, donde debió delatar a los compañeros que habían colaborado con el gobierno soviético cuando se formó la efímera República Soviética de Baviera en el año 1919. Posteriormente Hitler se integró en el Partido Obrero Alemán, que tenía una ideología nacionalista y anticomunista. Un año después, en 1920, el partido cambió de nombre por el de Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, también conocido como Partido Nazi. Hitler pasó a liderar el partido en 1921. En noviembre de 1923, Hitler encabezó el golpe de Estado en Múnich, que fracasó y lo llevó a prisión. Allí comenzó la redacción de su libro Mi lucha, de 1925, en el que organizó sus ideas políticas y manifestó su pensamiento antisemita. En Mi lucha, Hitler también desarrolló su visión sobre la política exterior alemana, la alianza con el Reino Unido, cuyo imperio veía como un símbolo de la superioridad de la raza germánica, y con Italia, donde gobernaba Benito Mussolini, a quien admiraba, serviría para hacer frente al tradicional enemigo de Alemania, Francia. Los grandes territorios de Europa Oriental y la Unión Soviética, URSS, servirían como territorio de expansión o espacio vital al pueblo alemán. El auge político de Hitler llegó durante la Gran Depresión, que comenzó en el año 1929 en Estados Unidos y afectó a la mayor parte de las economías del mundo durante la década de los años 30. La crisis económica provocó en Alemania problemas para acceder a préstamos estadounidenses y llevó a un aumento del desempleo. La difícil situación económica y el temor en algunos sectores de la población al crecimiento del comunismo le permitieron a Hitler ganar adeptos en la sociedad, la política y las fuerzas armadas. También se relacionó con personas de importantes ingresos que financiaron su partido con la expectativa
de la recuperación de Alemania. En el año 1932 se celebraron elecciones presidenciales en Alemania, a las que se presentó Adolf Hitler. Paul von Hindenburg, presidente de Alemania desde el año 1925, volvió a postularse a pesar de su avanzada edad, pues se oponía a las ideas del nazismo. Hitler quedó en el segundo puesto y Hindenburg fue reelecto, pero en las elecciones legislativas de julio de 1932, el partido nazi alcanzó la mayor cantidad de votos, lo que le permitió ocupar 230 escaños en el Parlamento alemán. El nazismo se convirtió en la principal fuerza política de Alemania y el día 30 de enero del año 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg. El día 27 de febrero de aquel año 1933 se produjo el incendio intencional del edificio del Reichstag en Berlín y el gobierno de Hitler acusó a los comunistas, por lo que convenció a Hindenburg de que firmara un decreto de emergencia que suspendía varias garantías constitucionales con el argumento de la lucha contra el comunismo. En el año 1934 Hindenburg falleció y Hitler concentró todo el poder, apoyado por gran parte de la población alemana que lo consideraba un salvador. De este modo se consolidó un régimen totalitario, habitualmente conocido como Alemania nazi o Tercer Reich. Desde el año 1933 Hitler llevó a cabo una política internacional expansionista, destinada a destruir el orden impuesto por el Tratado de Versalles. En el año 1933 abandonó la Sociedad de Naciones e inició el rearme alemán. En el año 1935 restableció el servicio militar obligatorio y en el año 1936, tras remilitarizar Renania, intervino junto a Mussolini en la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 1939. Esta colaboración llevó a la formación del eje Roma-Berlín en el mes de octubre de 1936 y en noviembre de 1936 Alemania firmó el pacto Antikomintern con el Imperio del Japón. Hitler aprovechó la política de apaciguamiento aplicada por las democracias de Europa Occidental, principalmente el Reino Unido y Francia, y desde 1937 se lanzó a una política expansionista. En el año 1938 consiguió el ansiado la anexión alemana de Austria y tras la firma del Pacto de Múnich, la ocupación de los Sudetes en Checoslovaquia. La posterior invasión de Checoslovaquia mostró sus intenciones expansionistas e hizo abandonar al Reino Unido y a Francia la política de apaciguamiento.
Ante la inminencia de la guerra, la Alemania nazi firmó en el mes de agosto del año 1939 el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, también llamado Pacto Ribbentrop-Molotov. Días después, el día 1 de septiembre de 1939, Alemania atacó Polonia, lo que precipitó la declaración de guerra a Alemania por parte del Reino Unido y Francia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Durante el régimen nazi de Adolf Hitler, en Alemania, los medios de comunicación fueron intervenidos desde el Estado. Todo lo que se publicaba debía pasar por el control de los órganos de censura, por lo que no existían la libertad de prensa y de opinión. Además de realizar grandes actos y manifestaciones, Hitler fue uno de los primeros en utilizar los nuevos medios de comunicación de masas, la radio y el cine, para fines políticos. De esta tarea se ocupó el Ministerio de Propaganda dirigido por Joseph Goebbels, uno de los dirigentes nazis de mayor confianza de Adolf Hitler. La propaganda política del nazismo tenía el objetivo de comunicar a la población alemana las obras que realizaba Hitler y presentarlo como el responsable de las mejoras que experimentaba el país. También se utilizaban los medios para difundir propaganda antisemita y justificar los actos de discriminación y violencia contra la población judía. La ideología nazi también fue difundida en el ámbito educativo, en particular desde la escuela primaria. Hitler consideraba que esta edad era fundamental para inculcar las ideas y conseguir la fidelidad de los niños una vez que alcanzaran la edad adulta. Se cree que el sentimiento de odio de Hitler hacia los judíos y comunistas comenzó cuando vivía en Viena. Luego de la Primera Guerra Mundial y tras la conformación del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el discurso de Hitler apuntaba contra los judíos, los comunistas y los socialdemócratas como responsables de la derrota en la guerra y la humillación del Tratado de Versalles, lo que suele conocerse como el mito de la puñalada por la espalda. Estas ideas se vincularon con lo que veía como un objetivo histórico: obtener espacio vital del este de Europa para asentar a la población alemana, identificada como raza aria, a través de la expulsión de las poblaciones consideradas no arias, para solucionar los problemas económicos de Alemania. La idea de Hitler de reconstruir el Reich alemán y establecer la hegemonía alemana en Europa fue dando forma a su programa político. Primero, llegar al gobierno
de Alemania y concentrar el poder del Estado en su persona y en el partido nazi. Segundo, nacionalizar a las masas y homogeneizar a la población mediante la unión armónica de todos los alemanes, con la exclusión de quienes eran considerados pertenecientes a razas inferiores. Y tercero, derrocar al enemigo interno, principalmente comunistas y judíos. Según algunos historiadores, estas ideas de Hitler tuvieron inicialmente éxito y encontraron el apoyo de amplias capas de la población porque expresaban el pensamiento y los prejuicios de muchos alemanes de la posguerra. El antisemitismo de Hitler fue uno de los aspectos más característicos de su ideología. Durante su mandato se crearon campos de concentración en los que se encerró a personas identificadas por su pertenencia étnica, religiosa o política, entre ellos gitanos, eslavos, comunistas, socialistas, anarquistas y sobre todo judíos. Hitler adhería a un mito preexistente que sugería que los judíos tramaban una conspiración secreta orientada a la conquista mundial. Además, responsabilizaba a los judíos alemanes de muchos de los problemas que afrontaba Alemania. Sus ideas raciales planteaban que los judíos eran una raza inferior y que los arios eran una raza superior que tenía la misión de dominar al resto, por lo que también se oponía a la mezcla de sangre. El antisemitismo de Hitler promovió hechos de discriminación y violencia, como la Ley para la Recuperación del Servicio Civil del año 1933, que excluía a los judíos de los cargos públicos, la Noche de los Cristales Rotos, ataques contra judíos de Alemania y Austria en el año 1938. Se llamó Holocausto a las deportaciones y el confinamiento en campos de concentración o de exterminio, donde los secuestrados trabajaban en condiciones infrahumanas, hasta que eran exterminados y arrojados a fosas comunes, o eran simplemente conducidos allí para su aniquilación, según el plan llamado la solución final del programa judío en el año 1942. Hitler consideraba la política exterior como algo de su exclusiva competencia. Su desconfianza llevó a que prescindiera progresivamente de los servicios de los diplomáticos profesionales alemanes. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial entre las potencias del Eje y los aliados, Hitler acaparó las grandes decisiones estratégicas de la guerra, a menudo en contra de la opinión de sus generales. Las victorias de los primeros años lo llevaron a tomar medidas muchas veces motivadas
más por planteamientos ideológicos que por cálculos estratégicos. Por ejemplo, el ataque a la Unión Soviética, iniciado en el año 1941, formaba parte del plan para conseguir el espacio vital en el este para asentar a la población alemana. El ataque a Leningrado y Stalingrado formaba parte de objetivos ideológicos: conquistar ciudades que eran símbolos del especialmente Stalingrado, que llevaba el nombre del líder soviético, Iosif Stalin. Esto llevó a una catastrófica derrota en la batalla de Stalingrado, que cambió el curso de la guerra. Otro hecho que cambió el curso de la guerra fue el ingreso de Estados Unidos en 1941 en el enfrentamiento luego del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre y la declaración de guerra de Estados Unidos a Japón. Hitler declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre del año 1941. La política de exterminio contra la población judía y la violencia desplegada por el ejército alemán en el frente oriental también fueron impulsadas por Adolf Hitler, quien veía en la guerra la oportunidad de llevar a cabo sus objetivos racistas, expuestos en su libro Mi lucha. Tras varios desaciertos militares, en el mes de julio del año 1944, Hitler sobrevivió a un atentado contra su vida, organizado por oficiales alemanes en su cuartel general de Prusia Oriental. El coronel Klaus von Stauffenberg y otros militares fueron inmediatamente ajusticiados y el general Erwin Rommel, presuntamente implicado en la conspiración, se vio forzado al suicidio. A raíz del atentado, Hitler sufrió ciertos problemas de salud. Mientras la derrota alemana en la guerra se volvía inminente, Hitler se encerró en el mes de enero del año 1945 en su búnker en la Cancillería del Reich en Berlín. Cuando las tropas soviéticas comenzaron a entrar en Berlín, Hitler reconoció la inevitabilidad de la derrota. El día 29 del mes de abril se casó con su amante, Eva Braun, y dictó su testamento político. Nombró al almirante Karl Dönitz jefe del Estado y a Joseph Goebbels canciller. Finalmente, Adolf Hitler se suicidó el día 30 del mes de abril del año 1945. Pocos días más tarde, los días 7 y 8 del mes de mayo del año 1945, las autoridades militares del Tercer Reich alemán aceptaron la rendición incondicional ante los aliados. Bueno, amigas y amigos, pues hasta aquí esta grandísima biografía histórica de Adolf Hitler. Espero que os agrada mi trabajo, que os guste
Si es así, lo apoyáis con vuestros likes. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.